Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Yamila Sastre, soy arqueóloga y estoy a cargo de la materia Patrimonio Histórico y Cultural de la región, perteneciente a la carrera de la Tecnicatura Superior en Inglés para el Turismo. Esta materia corresponde al primer cuatrimestre del segundo año de la carrera. Un poco para hablarles en esta presentación, vamos a abordar lo que es el contenido temático de los módulos 1, 2 y 3 de la materia. Comenzaremos con lo que es el módulo 1. En nuestra primera parte, el módulo 1 se refiere al marco conceptual en patrimonio, donde abordaremos los temas y definiciones correspondientes a lo que es la cultura, identidad y patrimonio. El patrimonio cultural, la clasificación del patrimonio según su origen, naturaleza y función, el valor del patrimonio, los fundamentos de la gestión patrimonial y la normativa vigente relativa a estos temas. Para comenzar un poco, sabemos, como hemos visto el año pasado en la materia de patrimonio arqueológico, que los conceptos de cultura, identidad y patrimonio se encuentran muy relacionados. Estos términos, sin duda alguna, conllevan una relación muy mutua entre sí. Como bien habíamos mencionado, la cultura es el conjunto aprendido de tradiciones, estilos de vida que son socialmente adquiridos en un momento y en un lugar determinado. Incluyen los modos pautados y repetitivos de pensar, de sentir, actuar, es decir, la conducta. Cuando hablamos de la cultura, y obviamente comparamos una o dos más culturas, podemos ver que estas son o pueden presentar similitudes como así también diferencias. Estas características que le dan la particularidad a cada cultura son a su vez los elementos distintivos y, por así decirlo, identitarios que distinguen y definen una cultura de otra. Es decir, no todas las culturas son las mismas, sino que están definidas y caracterizadas por distintos aspectos: la vestimenta, la alimentación, el lugar y en el momento en el que se desarrollan. A su vez, estas culturas que trascienden a lo largo del tiempo eh, pueden llevar a un conjunto de prácticas que se materializan en aspectos físicos o aspectos intangibles. Estos valores, estos elementos de la cultura pueden ser de alguna manera, o mejor dicho, pueden buscar ser conservados a lo largo del tiempo o ser valorados por otra cultura. Es decir, que el patrimonio son aquellos elementos, tanto tangibles e intangibles, que existen en un entorno natural y en un territorio determinado, que forman parte de prácticas de una sociedad o grupo y le atribuyen estos grupos ciertos valores a ser transmitidos de una generación a otra. Para ponerlo con un ejemplo, podemos ver, por ejemplo, la cultura inca, es una cultura que se desarrolló hace aproximadamente unos 3.000, inició hace unos 3.500 años antes del presente, y si bien en la actualidad esta cultura, como una cultura viva, existente, ya no se encuentra en estos días, pero su sociedad, su cultura, ha producido elementos tangibles como ser monumentos, edificios y también objetos de cerámica, de metal, etc. Estos objetos materiales son, por ejemplo, el patrimonio arqueológico de esta cultura incaica. Como sabemos, los incas se expandieron desde lo que es actualmente el sur de Ecuador hasta lo que es el centro de Chile y también el centro oeste de nuestro país. Es decir, una cultura que se desarrolló a lo largo del tiempo y que luego por distintos motivos ya no existe hoy en día, nos ha legado un patrimonio material muy rico como ser los sitios arqueológicos y los objetos que ha producido esta cultura. A su vez, podemos también ver en la actualidad
la cultura gauchesca, o como quien dice, la cultura tradicional de nuestra provincia, aunque también tiene elementos compartidos con otras provincias, como Jujuy o Tucumán. Esta cultura de los gauchos, que es una cultura viva, también tiene sus raíces históricas y forma parte también de nuestro patrimonio histórico, y que, por ejemplo, tiene su máxima expresión en lo que es el periodo independentista, con lo que es la cultura gauchesca en la época de las revoluciones que fueron iniciadas y encabezadas por el general Martín Miguel de Güemes en contra de los realistas. Entonces vemos como esta cultura gaucha ya viene de tiempos históricos y que a su vez forma parte de nuestro patrimonio, y que obviamente también son un elemento muy identitario de nuestra provincia y de nuestra cultura. Entonces, el patrimonio cultural, como todas esas manifestaciones materiales o inmateriales, tangibles e intangibles, tienen un carácter social, participativo y dinámico. Encierra significados para la sociedad, constituyendo la base para la formación y mantenimiento de la diversidad cultural, ya que encierra elementos y valores a través de los cuales esa comunidad se reconoce y es reconocida por todas. Obviamente acá cuando hablamos de este reconocimiento, obviamente ahí volvemos de nuevo con lo que habíamos dicho del tema de la identidad, esos elementos que distinguen a una cultura o diferencian una cultura de otra. Hoy en día, obviamente, esta cultura es dinámica porque forma parte y actúan en ella distintos actores y se reproduce a lo largo del tiempo, como así también tiene sus raíces históricas en el pasado. La cultura se dice que se encuentra en constante producción o reproducción por parte de distintos agentes, y es una entidad muy dinámica a lo largo del tiempo y a través de distintos grupos sociales o grupos que conforman una sociedad. En lo que respecta también, hablando de lo que es el patrimonio, tenemos una clasificación para de alguna manera analizar estos aspectos patrimoniales. Tenemos por un lado lo que es el patrimonio natural y cultural, el natural como aquellos elementos de la naturaleza, los aspectos biológicos, geográficos, donde no influye las actividades humanas, mientras que todo lo contrario, el patrimonio cultural, son todos aquellos aspectos que fueron reproducidos por las distintas sociedades, tanto en el pasado como en el presente, y que dieron como producto elementos intangibles o tangibles, y que a su vez estos últimos, los materiales, pueden ser muebles y inmuebles. Estos conceptos también ya lo hemos visto en lo que es el año pasado en la materia de patrimonio arqueológico. Pero a su vez también nos cabe esta definición de criado boado, donde él también busca integrar lo que es el patrimonio natural con el patrimonio cultural. Nos dice que el patrimonio debe tener una concepción integral, donde lo natural y lo humano se funden en uno. Un poco esta definición apunta a decir que un entorno natural, los aspectos geográficos y el ambiente donde se desarrolla o se lleva a cabo una cultura, una sociedad, también se encuentra influenciada por aquellos aspectos naturales, el paisaje, las montañas, los animales, y habla de lo que es el patrimonio como el patrimonio integral, es decir, formado tanto por elementos culturales producidos por las sociedades, como también aquellos aspectos geográficos, ambientales que rodean a esa cultura o ese grupo donde este se desarrolla. Quizás para ponerlo en un ejemplo más claro, tenemos el caso del volcán Yuyayaco, que para la cultura inca, la montaña, estos lugares sagrados, tenían un carácter agencial, es decir, que de alguna manera estos cerros tenían vida, para ellos significaban un valor religioso muy importante, ya que los comunicaba con sus dioses, con sus deidades, y quizás desde nuestro punto de vista cultural, nuestra cultura occidental, las montañas, los cerros son elementos puramente naturales que no tienen vida, a lo contrario que quizás era la cosmovisión andina, donde las montañas, los ríos
tenían eh, un aspecto de agencial, es decir, que tenían vida, que eran casi como entes vivientes, a diferencia de nuestra visión, donde separamos lo natural de lo cultural. Es decir, que dependiendo desde obviamente la cosmovisión y la ideología de cada grupo, podemos ver que lo cultural y natural puede separarse, pero a su vez sabemos que tiene mucho que ver el entorno natural donde se desarrollan las culturas. Entonces hablamos del patrimonio desde una concepción integral si tomamos esta cita de Criado Boada. A lo largo de lo que es el dictado de la materia, cuando hablemos sobre este tema, vamos a ahondar en este punto. Siguiendo con la temática de este módulo 1, también vamos a ver lo que es el valor del patrimonio, resaltando aquellas características que presentan los bienes patrimoniales, es decir, que se le otorgan valores, son únicos y reemplazables, que buscan ser transmitidos de una generación a otra y que se busca cuidárselos y conservárselos a lo largo del tiempo. Para poner tres aspectos o tres valores que tiene el patrimonio, se los ha clasificado desde tres puntos de vista. El valor de uso o su utilidad, que refiere al hecho de que satisfacen alguna necesidad humana. Por ejemplo, cuando visitamos un museo, obviamente ahí los bienes culturales satisfacen nuestras necesidades de conocer una cultura nueva o profundizar sobre el conocimiento de una determinada cultura a través de los objetos que podemos conocer y visitar en un museo. Tenemos también el valor formal que generalmente remite a algo hecho por artesanos o artistas o a obras de arte excepcionales. Por ejemplo, los grandes cuadros de los grandes artistas como manifestaciones y expresiones que son únicas o que se distinguen del resto. Más allá de su valor de uso, el valor formal destaca como aquellos aspectos referidos a elementos que se distinguen por sobre otros y tienen un valor, eh, un valor agregado, por así decirlo. Y también tenemos el valor simbólico, son aquellos que con el tiempo, por ejemplo, los objetos patrimoniales se van asociando a nuevos significados. Eh, por, por citar un ejemplo, en el caso de lo que es el obelisco en la ciudad de Buenos Aires, más allá de que significa en sí una obra arquitectónica, un monumento muy importante, eh, en la actualidad se lo asocia obviamente con, por ejemplo, los festejos o la identidad nacional que tiene este monumento y que de alguna manera son como una marca que nos distingue como país alrededor del mundo. Es decir, los monumentos, más allá de conmemorar a héroes o hechos históricos, también la sociedad le otorga otros valores de los valores que más allá ya tiene ese objeto. O sea, como valores que se van añadiendo a ese patrimonio. Por otro lado, también tenemos lo que es el fundamento de la gestión patrimonial. Como habíamos dicho, el valor de uso, el patrimonio, puede tener distintos valores dependiendo los distintos agentes o actores que interactúan o se relacionan con ese patrimonio. Puede tener un valor simbólico, como habíamos dicho, esos nuevos valores que adquieren los objetos, los monumentos, los lugares, el valor social, el valor científico, lo que significa como fuente de conocimiento para culturas o sociedades tanto presentes como del pasado, un valor económico también, y también el valor histórico y cultural, es decir, a los objetos patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, se encuentran también atravesados por distintos usos y valores, dependiendo si hablamos del ámbito científico, del punto de vista social, económico, es decir, se encuentra atravesado por distintos valores de uso. Y lo que se refiere a la gestión del patrimonio, lo que busca es alcanzar una protección integral a través de su conservación y su uso social. Obviamente el patrimonio debe ser compartido, disfrutado y gestionado por la mayor cantidad de actores posibles en el presente. Y también se busca que ese patrimonio se conserve o se vea lo menos impactado o afectado para que perdure a lo largo del tiempo. Entonces hablamos acá relacionado con este término de la conservación del patrimonio,
de lo que es su desarrollo sostenible. Es decir, más allá de los distintos actores que entran en juego con el patrimonio, todos deben coincidir y apuntar a que se conserve este patrimonio a lo largo del tiempo y que busca ser este, aprovechado o que busca su interacción con distintos actores sociales para que de alguna manera cada uno, desde su punto de vista, dependiendo su valor, pueda interactuar con este patrimonio. Es decir, el patrimonio tiene que tener un uso social, tiene que ser compartido y gestionado también por la mayor cantidad de actores posibles, sin perder de vista su conservación y su desarrollo sostenible. Con respecto a las normativas vigentes, como bien hemos mencionado, distintos actores que entran en contacto y tienen un uso del patrimonio, los turistas, la comunidad local, los gobiernos nacionales o provinciales. Esta cantidad de actores que interactúan con el patrimonio, obviamente a lo largo del tiempo, ha llevado que se determinen determinadas prácticas, obviamente buenas, que busquen, como recalcamos de nuevo, su conservación, su preservación y su uso por la mayor cantidad de actores posibles, ha llevado a que se crean legislaciones que sean normas que se respeten por parte de todos los actores sociales y que de alguna manera éstas apunten a que sean aprovechadas por la mayor cantidad de personas posibles, como así también que se conserve a lo largo del tiempo. La legislación sobre patrimonio puede estar constituida por declaraciones internacionales, leyes nacionales y provinciales, o también, a un nivel más pequeño y local, las ordenanzas y resoluciones municipales. Todo esto buscan o sustentan algunos principios y valores que son considerados universales, tales como la participación social, la igualdad y la democracia, y que a su vez sean la base de derechos y obligaciones no solo de los estados, de las empresas privadas, sino también de la propia ciudadanía, es decir, cómo comportarnos frente a estos bienes patrimoniales. Obviamente, no que no busquen no afectarlos, que lleven a su conservación, que sean elementos que se integren al paisaje, a la comunidad local, que sean aprovechados por todos, es decir, que no prevalezca un sector que tenga mayor incidencia sobre patrimonio, gestión del patrimonio, sino que sea algo democrático, porque como hemos dicho, el patrimonio tiene distintos valores y usos por parte de los distintos actores y sectores sociales.